En las clases anteriores hemos visto algunos de estos componentes esenciales. Hemos visto las Fuerzas Armadas, el derecho, los tribunales de justicia, la burocracia y vimos la clase anterior específicamente las cárceles. Hemos estado revisando puntualmente algunas de las funciones principales de estos elementos y hoy día vamos a terminar con 3 más. Los aparatos ideológicos, la educación y los medios de comunicación. Serán los componentes esenciales de todo Estado que estaremos revisando. ¿A qué nos referimos con aparato ideológico? El aparato ideológico del Estado está conformado por diversas instituciones. El aparato ideológico de todo Estado está conformada por diferentes instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones que están conformando el aparato ideológico? Principalmente la familia, las instituciones religiosas, la educación, las instituciones educativas, las instituciones políticas, instituciones, no se olviden, educación, educativas, religiosas, políticas. ¿A qué se refiere un aparato ideológico? Es principalmente un grupo de instituciones que van a interceder para que exista un orden en el Estado, pero no de la forma en la que la hace, por ejemplo, la Policía Nacional, que imparte orden a través, puede ser, principalmente de la fuerza, sino que es a través de la ideología, del pensamiento. Estas instancias, estas instituciones, en su mayoría en el ámbito privado, aunque algunas son públicas, por ejemplo, la educación o algún medio de comunicación, aquí también podemos puntualizar medios de comunicación. Y puntualmente nos vamos a centrar en estas dos, la educación y los medios de comunicación, dentro de otros componentes importantes en la siguiente parte. Mientras los aparatos represivos del Estado, como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, operan a través del uso de la fuerza, los operativos ideológicos lo hacen mediante la persuasión. Entonces, los aparatos ideológicos también quieren que exista orden, pero no a través de la represión, sino a través principalmente de la persuasión. Los aparatos ideológicos del Estado construyen discursos que se reproducen constantemente. Discursos de valores, principios, creencias, que promueven un determinado orden. Así también reprimen de forma no física, sino simbólica cualquier situación que pueda alterar el orden establecido. Si nosotros vemos los medios de comunicación, ¿qué intentan principalmente? Exponer ideas, tratar de llegar al público con esas ideas y, sobre todo, dar una postura. Este poder se basa en los seres humanos que no construyen solo su pensamiento, sino conjuntamente. Los aparatos ideológicos como la familia, la iglesia, la escuela, los partidos políticos y demás promueven adaptar el orden para que se genere realmente. Dentro de esa consideración, los aparatos ideológicos del Estado determinan qué elementos son correctos, qué no,
dentro de la realidad. A eso entendemos como aparato ideológico. Las religiones son instituciones que ayudan, por ejemplo, por poner un ejemplo, ayudan a mantener el control de una sociedad, inciden en el comportamiento de los individuos, porque realmente una religión nos dice qué es bueno, qué es malo, cómo comportarnos, qué hacer. Dentro de estas consideraciones, a eso entendemos por aparato ideológico. Lo que intentan es principalmente mantener el orden a través de la persuasión y no a través de cuestiones represivas como la policía o los militares. ¿Alguna duda, alguna inquietud de los aparatos ideológicos? No se olviden, los aparatos ideológicos reproducen constantemente, valores, principios y creencias. Por favor, ese elemento, tener muy en cuenta lo que reproducen los aparatos ideológicos. Reproducen estos elementos para mantener un orden establecido, a través de la persuasión sobre todo. Bien, eso en cuanto a los aparatos ideológicos. No se olvide copiar, por favor, tener en su cuaderno, en su portafolio, lo que vamos aquí realizando. No se olviden que lo único que nosotros subimos de nuestro portafolio son las preguntas, obviamente, que hacemos aquí, y estos organizadores gráficos. Algunas veces he visto que les faltan los organizadores gráficos. Por favor, revisen. Los organizadores gráficos es propiamente la materia. Bien, vamos con otro tema para el día de hoy, que se refiere y que está relacionado evidentemente con los componentes esenciales de todo Estado. La educación. ¿Por qué nos educamos? ¿Cuál es el valor de educarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estamos aquí en clase? ¿Por qué nos educamos? ¿Cuál es el valor realmente de educarse? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el valor de educarse? ¿Por qué nos educamos? ¿Por qué pasar tanto tiempo aquí dentro del computador recibiendo clases? Para llegar a ser unas personas hechas y derechos para el futuro, para poder solventarnos por nosotros mismos. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué están aquí jóvenes en la clase? Mayuri. Para poder, para poder obtener un título y con eso tener un trabajo para poder sustentarnos a nosotros mismos. Ya, bueno, entonces, pero el título universitario dependerá de lo que siga. Y seguramente filosofía, ciudadanía no vea nunca más. ¿No le damos énfasis entonces a esas materias que no veremos más? Obviamente tampoco ECA, tampoco, qué sé yo. ¿Qué pasa con lo demás? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el valor de educarse? ¿Obtener un título? Tener conocimientos básicos. Puede ser en el nivel del colegio tener conocimientos básicos. Muchos de estos conocimientos que ustedes están viendo aquí no los van a ver nunca más. ¿Para qué les sirve? Para podernos defender en una conversación en la cual hablemos sobre ese tema. Bueno, pero muchas personas que han estudiado pueden defenderse porque tenemos internet, libros. ¿Por qué estar aquí realmente, en esta Para el educación? desarrollo social. ¿A qué se refiere con desarrollo social? O sea, tal vez la manera en la que nos relacionamos con otras personas, cómo nos integramos, cómo podemos participar en cuestiones tanto políticas cuando seamos mayores y así. Bueno, tal vez, pero para eso está el internet, el Facebook, el WhatsApp. Son medios de comunicación por los cuales yo puedo compartir mis ideas.
Y cuando yo les pregunto, por lo general ustedes no opinan en la clase, entonces no sé si sea realmente para conformar estos elementos. Obviamente no todos, pero sí una gran mayoría no opina. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el valor de la educación realmente? Si dicen alcanzar conocimiento, bueno, pueden alcanzarlo por medio de los libros. ¿Por qué estar con un profesor? Si tal vez cuando yo les pregunto, lo que hacen ustedes es entrar a internet, buscar en Wikipedia y eso me contestan. Y no está mal, eso está en la computadora, está en el internet, está el acceso de todos. Pero ¿por qué educarnos? ¿Por qué dentro de la educación formal? Vamos a ver justamente este tema y vamos a ver si en algo se puede ir complementando. La educación es un servicio público y un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. Está en la Constitución. El nivel de desarrollo de un país se mide por el nivel educativo de su población. Esto es un elemento sumamente importante. En la actualidad ya no se mide por el poderío que tiene un país en cuanto al armamento, en cuanto a esas consideraciones. Aunque podamos seguir considerando que es importante, el nivel realmente de un país, del desarrollo del país, se mide por la educación, por el acceso a la educación y por la calidad educativa que tengamos. Nos falta todavía bastante en cuestiones de calidad educativa, sobre todo porque hay que cambiar los modelos en los cuales impartimos y recibimos clases. Pero estos modelos necesitan de su participación, no son modelos en los cuales simplemente el profesor les propone y ustedes dicen sí o no, sino que es directamente su participación. Y acogiéndome a una de las respuestas, si tiene que ver con los ámbitos políticos, por ejemplo, con lo que yo voy a hacer de aquí afuera, lo que voy a opinar, lo que voy a hablar, lo que voy a cambiar, realmente necesita de su participación ahora. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, ya mañana voy a opinar sobre eso. Bueno, ya cuando tenga mayoría de edad, cuando esté en la universidad, bueno, ya cuando me gradúe. Cuando esté en un trabajo, bueno, ya cuando consiga otro trabajo. Siempre aplazamos estas consideraciones. Tengan muy en cuenta que el nivel de desarrollo de un país se mide por su educación. La Constitución de 2008 garantiza la gratuidad de la educación para facilitar su acceso universal. Establece el respeto a la diversidad cultural y a la educación del idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas. Nosotros tenemos estos modelos, 3 modelos, público, privado y fiscomisional, que es una correlación entre lo privado y lo público. Obviamente la educación está garantizada en la Constitución, por lo tanto, ninguno de ustedes puede estar fuera del sistema educativo. Aún así, sigue demandándoles, estemos en cualquiera de los sistemas antes enunciados, su participación, su compromiso. Y yo creo que el compromiso no es solo presentar la tarea, subir el trabajo a la plataforma, que el profe me ponga buena nota, sino sobre todo participar, porque está garantizado en la Constitución y si está garantizado en la Constitución demanda de nuestra participación. Una persona que se educa podrá adquirir una profesión, obviamente, o aprender un oficio, pero sobre todo creo que aporta a la sociedad desde diferentes puntos de vista. Esa es la idea. La Constitución entonces garantiza este elemento, no deben olvidarse, este elemento puntual, acceso universal a la educación. Ese es el punto más importante en esta parte. La educación es un servicio público y un derecho humano, no olvidarse también esa consideración. Cuando una persona asiste a un plantel educativo, se relaciona con otros seres humanos. Por lo tanto, de lo que decían algunos de ustedes, para poder relacionarse, aprendemos, sí, algo que aprendemos dentro de la formalización de la educación es justamente que afuera, en la sociedad ya común y corriente, por nombrarlo de una forma, realmente dentro de del diario vivir, en el trabajo, en cualquier actividad que nosotros cumplamos, estamos dentro de esta misma relación. Y aprender a convivir, coexistir y relacionarnos con los demás es fundamental, algo que nos enseña la educación,
que a veces no le tomamos en cuenta y a veces no lo puntualizamos. Yo voy a la escuela a aprender algo y de lo cual voy a obtener una nota para ir a la universidad, cuando en realidad debo aprender a relacionarme, a oír cada uno de los puntos de vista que tengan mis compañeros. Cada uno tiene algo que decir. Entonces es importante generar esos espacios en la educación. Y yo considero, relacionándolo con filosofía, que la educación es liberadora. Sobre todo, ¿por qué? Porque se guía o se fundamenta en el diálogo. La educación no puede ser una educación que impone, sino que sobre todo trata de abrir el diálogo. Nos cuesta bastante el diálogo, nos cuesta. Siempre estamos acostumbrados a que yo hable, ustedes copian, luego les pregunto y contestan. Siempre y cuando contestan. Cuando hago una pregunta abierta, no sabemos qué contestar y buscamos en el libro, ya les he visto en el cuaderno, estamos buscando dónde está la respuesta. Debemos, en lo posible, tratar de ir corrigiendo esas consideraciones y tratando de evitar, obviamente, lo que decíamos, esta consideración. Tratando de evitar que todos seamos iguales en pensamiento, cada uno tiene su criterio. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. No se olvide dónde se enmarcan estos elementos del artículo 26 al 29 de la Constitución de 2008 sobre la educación como servicio público y derecho humano. Por favor, no se olvide tomar en cuenta. Bien, relacionado a esta perspectiva, vamos a sintetizar otro elemento importante, que son los medios de comunicación. La comunicación es una actividad básica en el ser humano. Es por la cual nosotros interactuamos. Sin la comunicación no podemos interactuar, recibir clases, y la comunicación es de diferentes formas, no es solo oral. Yo veo en ustedes, ahí estamos dentro de las redes sociales cada momento, interactuando con los compañeros, con, qué sé yo, con quién nomás interactuamos. Por lo tanto, la comunicación debe ser un derecho. Y la comunicación es planteada como un derecho que tenemos a expresarnos libremente. Dentro de esta consideración, hoy se reconoce como el derecho que tenemos de expresarnos. Desde otro punto de vista, la comunicación es considerada también como un servicio público. También debemos considerar la comunicación como un servicio público. Aquí podemos ver algunos de los elementos de la comunicación que directamente influyen en el pensamiento de las personas. Los medios de comunicación son instrumentos. Esto no olvidarse, esto voy a plantearlo desde acá. En cuanto a la educación hemos visto, y en cuanto a los medios de comunicación, debemos puntualizar que los medios de comunicación son instrumentos que facilitan la comunicación. Son instrumentos, por lo tanto, que facilitan la comunicación. A través de ellos se transmite la información, ya sea de manera visual, sonora, textual, audiovisual, cualquiera de estas. Entonces, como facilita la comunicación, se transmite. Y podemos estar al tanto de los sucesos. Ustedes deben haber visto en la campaña electoral todos esos TikTok que mandaron los representantes. ¿Por qué razón? Porque saben muy bien, hay un análisis detrás de lo que ustedes y en general la sociedad observa. Por lo tanto, es la forma de transmitir un comunicado, un sentido, una ideología. Por eso hablábamos de aparatos ideológicos, y uno de estos aparatos ideológicos es o son todos los medios de comunicación.
¿Qué medios de comunicación principalmente? Debemos puntualizar que para la comunicación masiva un invento relevante es la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg permitió que se acceda de forma rápida a algunos de estos elementos o de estos medios de comunicación. El periódico, el primero de ellos, que si bien ha sido desde el siglo XII creado el periódico, solo circuló de manera masiva en el siglo XIX. Eso puntualizar. La televisión es otro elemento donde siempre estamos comunicados y a través de estos medios de comunicación se transmite información sobre el acontecimiento económico, político, cultural. Esa información transmite una ideología. Por ejemplo, la postura de un candidato, la postura de un canal, la postura de una realidad. Y finalmente, lo que trabajamos hoy en día, las redes sociales, que es un elemento sumamente importante. Los medios de comunicación en manos privadas, su uso depende de intereses del propietario. Pero en cambio, como vemos en las redes sociales, la facilidad del acceso es público. Por lo tanto, debe garantizarse, por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso a estas redes sociales para tener realmente la posibilidad de estar en contacto constantemente. Vamos a hacer un ejercicio rápido en lo que nos queda. Vamos a ver 3 pros y 3 contras. 3 argumentos a favor, 3 argumentos en contra, 3 ideas contrapuestas de las redes sociales. Ideas cortas, ¿sí? Ideas cortas. Por ejemplo, un pro de las redes sociales es que nos permite tener acceso instantáneamente, en vivo, por decirlo de alguna forma, con retrasos muy cortos por los servidores, a la información. Una contra puede ser que la interacción se complica. Por ejemplo, en este caso, ustedes están haciendo 1001 cosas a la vez. Cuando les pregunto es ¿qué me dijo Lisa? Se puede ir trastocando la comunicación, ¿sí? Tenemos 3 pros y 3 contras. Lo hacemos en nuestro cuaderno y lo subimos. Portafolio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nada? Bien, jóvenes, con eso terminamos.